Seguimos con el tema de educación. Los colegios católicos todavía no están abiertos a toda la comunidad, ¿verdad? Porque aunque hubo un acuerdo entre la educación y los colegios católicos. Bueno, algunos sí han pasado a la modalidad de cogestión, pero no todos, lógicamente, los colegios En Santiago solo está el Politécnico. Politécnico Las Mercedes, Ajá. el Colegio del Carmen, pero se hace mucho tiempo ya que es cogestionado por el Estado. Sí. Está el Cristiano Renacer también, que está en la zona de las colinas. Bueno, hay varios que han pasado. Hay muchos que están en proceso todavía de cogestión. Es un proceso complejo. Hay muchos centros educativos que están solicitando cogestión por parte del ministerio, porque para nadie es un secreto que la lucha ahora mismo, la competencia para el sector privado no es fácil. Todo el mundo quiere llevar sus niños a un centro educativo de jornada escolar extendida, que le garantiza almuerzo, claro, que le garantiza hora uniforme, aunque faltan por llegar todavía, pero van a llegar. Pero, por ejemplo, yo sé el caso del Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes, que ha tenido una cantidad de solicitudes imposibles de cumplir. Sí, porque él no es cerrado. Yo conozco muy bien el Politécnico Las Mercedes y es un colegio abierto, igual que Ipiza o el Don Bosco, para poner algunos casos. Lo que pasa es que la demanda es tan grande que no es posible suplirla. O sea, ahí quieren, por ejemplo, el Politécnico Las Mercedes está ubicado en los jardines. Sí. Y ahí quieren tener los niños de Tamboril, de Licey, de Alto del Yaque. Todo el mundo quiere tener sus hijos en ese centro educativo. Claro. Lo mismo pasa con alguna escuela, por ejemplo, como la Luciano Díaz, que está en la Yapur Dumit, que también es dirigida por una congregación de hermanas religiosas. Todo el mundo quiere tener sus niños ahí porque cada quien quiere tener lo mejor en cuanto a calidad se refiere. Ahora, ¿qué es lo bueno? Que muchos centros educativos tradicionales se han convertido también en centros de excelencia. Da gusto, por ejemplo, ir a la escuela Eugenio de Champs, que era una escuela tradicional, o a la escuela Salomé Ureña del sector de Barrio Obrero, que era una escuela tradicional, y verla remozada completamente, cómo han cambiado esos centros educativos. Claro, la demanda es grande y suplir un sector como el educativo en tan poco tiempo no es posible, hay que tener paciencia. El plan la meta es que en el 2020 todos los centros educativos formen parte del programa de jornada escolar extendida. El tema no es de paciencia, el tema es de dinero. De dinero, porque cada vez que usted convierte un centro educativo en jornada escolar extendida, se duplica todo. Sí. El doble de profesores, el doble de butaca, el doble de pizarra, el doble de útiles escolares y lógicamente el tema más fuerte, el almuerzo. Sí. O sea, el almuerzo le cuesta millones por semana al Estado en cada centro educativo y eso supone una inversión enorme, de verdad que sí. Sí, pero para el padre el ahorro es de 10 o 15 mil pesos. Claro, por eso... ¿Mensual? Le decía, en las estadísticas nos han dado el número enorme de 60.000 estudiantes que han pasado al sector público, del sector privado al sector público, del 2012 hacia acá. O sea, estamos hablando de la quiebra lamentable porque el sector privado ha hecho grandes aportes a la educación dominicana, pero han quebrado muchos colegios de bajo nivel y de clase media, inclusive algunos de clase alta ya también se han declarado en quiebra y están proponiendo o la cogestión o que el Estado le compre la planta física. Ahora, ¿qué sucede con la compra de planta física? Que muchos de ellos no son factibles. Hay un proceso que se hace a través de nosotros. De hecho, en el tiempo que tengo en la dirección regional ha devuelto por lo menos 8 proyectos. O sea, el centro educativo privado somete la propuesta de cogestión al ministerio a través del departamento de convenio del ministerio. Vienen unos técnicos, los evalúan, miden las aulas, miden la iluminación, la ubicación del centro, si tiene cancha, todas las características que debe tener un centro de excelencia. Y la realidad cruda es que muchos de los que creíamos que eran centros de excelencia del sector privado no reúnen las condiciones y entonces no entran al proceso de cogestión del ministerio, porque al ministerio le conviene más y le sale más económico construir un centro nuevo que cogestionar un centro de estos tradicionales. Claro, eso es indudable. Pero de las cosas que hemos visto con el tema de colegios que han quebrado y que están quebrando y otros que van a tener que cerrar, es negativo el hecho de que una empresa quiebre, ¿verdad? Porque afecta a los intereses de los dueños. Pero a la clase media dominicana le conviene que los hijos de esa clase media y la clase baja
vayan a la escuela. Así es. Porque hay un problema social que nunca se ha medido, pero que yo sí lo tengo en cuenta porque mis hijos han estudiado en colegios de ricos en base a sacrificio. Pero el problema que conlleva tener un hijo en un colegio compartiendo con hijos de ricos de verdad es un problema grave. Porque si usted no es lo suficientemente sincero y usted no le dice a sus hijos cuál es su realidad, eso crea una distorsión social que le va a hacer daño al muchacho. Claro. Entonces lo ideal es que el muchacho estudie con la gente de su mismo nivel en términos económicos. No, y que aprenda en sociedad. O sea, el aprendizaje no es una cuestión de concepto, y más en este currículo por competencia. Un niño tiene que aprender a coger concho cuando ya tiene 12, 13 años, Exacto. porque es una actividad que aunque usted tenga un vehículo propio, en algún momento va a tener que hacerla. Sí. Entonces, ciertamente ese compartir, esa interacción tiene que darse. ¿Qué es lo bueno? Por ejemplo, a través de la experiencia de programas de impacto, llámese concursos de ortografía, de matemática, de lectura, olimpiada de química o de física, siempre se ha visto que no ganan necesariamente los colegios de renombre, sino que tenemos estudiantes de La Lomota, de Juncalito, de los Campos Míos, de escuelas de barrio, inclusive liceos nocturnos, pero también ganan los de los colegios. O sea, el colegio, la planta física como tal, no es lo que da la calidad en cuanto a competencias adquiridas por el estudiantado. Y lógicamente ir a una escuela pública y ver jipetas del año saliendo, llevando a sus hijos a la escuela pública, es algo que nos hace sentir orgullosos de pertenecer al sistema educativo, porque eso significa que se está confiando en la educación. Igual, hay un tema muy importante que hay que destacar y que hay que verlo con el ojo positivo. Actualmente uno de los temas más tratados en las redes sociales y en los programas de radio y televisión es el tema de la educación. De hecho, yo analizaba en estos días con un técnico que casi todos los programas de televisión y de radio comienzan la noticia con el tema de la educación. Y si usted observa las redes sociales, uno de los temas más debatidos es el tema de la educación. Bueno, ahí está el tema de la mochila. Sí. ¿Por qué se ha importantizado tanto la educación? Porque hay una sociedad empoderada que se ha dado cuenta la relevancia que tiene el formar ese sector tan noble que son nuestros niños y nuestros jóvenes, y que es la única esperanza de que esta sociedad cambie, como está cambiando. Porque los resultados de una revolución educativa como la que se está llevando a cabo en estos momentos no se puede ver en 2, en 3, en 4 años, sino cuando esa nueva generación egrese del sistema educativo dominicano. Y algo muy importante, a propósito de la promoción que también tienen en este programa, cuando esa generación de jóvenes docentes que se van a formar en excelencia entren al sistema educativo. Porque todos sabemos que hasta hace unos años quien estudiaba educación era el que no daba para otra cosa. Para estudiar educación ahora hay que pasar por un proceso muy complejo. Primero hay que tener una nota de excelencia cuando termine el bachillerato. Y luego hay que someterse a unas pruebas que le ofrece el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Estamos hablando de que hay universidades que han tomado la prueba 600 estudiantes y solamente 80 son seleccionados para estudiar educación. O sea, ya no cualquiera puede estudiar educación. Y esa es la historia de Finlandia, de Noruega, de España, donde desde los años 70 y 80 el personal docente era elegido de lo mejor a nivel de bachillerato, porque nunca puede ser un gran maestro una persona que haya sido un mal estudiante. Entonces, eso forma parte de la reforma educativa. A veces lo vemos solamente como la construcción del centro educativo, una infraestructura nueva o un currículo nuevo. No, para poder aplicar ese currículo nuevo y ese aprendizaje por competencia, hay toda una serie de procesos que tienen que darse. No puede enseñar a leer o no puede cultivar el amor por los libros una persona que no ame los libros. Y eso solamente se da cuando el estudiante que entra a la carrera de educación es un estudiante de máxima excelencia. Vamos a colocar unos mensajes y seguimos esta conversación que es importante en breve. El licenciado José Manuel Fernández, director regional de educación, está con nosotros. José Manuel, el principal escollo que tiene la educación pública en este momento, el principal, y lo digo sin ninguna vacilación, es la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, que uno la ve que es enemiga del propio sistema en vez de ser un aliado.
Bueno, de hecho en el estatuto de la ADP se establece que una de sus funciones es velar por los procesos de la educación, por la calidad de los procesos de la educación. Yo fui de la ADP, casi todo lo que estamos dirigiendo actualmente en algún momento fuimos de la ADP, fui presidente de la seccional de Jánico en un momento. Y creo ciertamente que la función de la ADP es velar por la calidad de los procesos. En Santiago no tenemos esos escollos tan fuertes, esos enfrentamientos, porque los líderes de la ADP son profesionales de carrera, la mayoría, y lo que hacen es colaborar desde sus posibilidades, porque hay que entender que a veces ellos pertenecen a una corriente X que tiene unos lineamientos que inclusive, tal y como usted establece, le impiden dar la gran colaboración que como profesional deberían dar, y eso lo limita a veces. Porque los fines últimos de esas corrientes no son necesariamente colaborar con la educación, sino que tienen sus propios planes. Pero, por ejemplo, yo no entiendo cómo la ADP convoca a una reunión de su cuerpo profesoral, de sus miembros, o a un paro de labores por cualquier circunstancia, pero lo hacen en días laborables, o sea, en días que tienen que impartir docencia. ¿No hay forma de que eso se pueda regular? Bueno, lo que hay que regular, pero es una cuestión de conciencia, creo, nacional, porque la ley le permite los paros y el derecho a las movilizaciones. Lo que hay que regular es, a través de la conciencia nacional, es que no se debe perder ni un día de clase. Hay otros mecanismos más democráticos y más modernos para uno rebatir ciertas temáticas. Porque yo no veo a la ADP como una instancia de enfrentamiento, sino de colaboración. Debiera verse así, pero así no se ve. Bueno, no. Yo lo que veo, creo que hay que verlo con el ojo positivo, aún dentro de esos enfrentamientos. Hay siempre algún aporte que ellos están haciendo porque hay una demanda de una necesidad. O sea, nunca vamos a poder suplir toda la demanda de un sector tan fuerte, tan grande como el sector educativo y más con tanto interés de por medio. Pero sí creo que la ADP necesita una renovación, una revolución interna como tal. En octubre tienen elecciones. Claro, eso es algo como gremio, ellos tienen autonomía. Pero el que preside la ADP actualmente es del PLD, o sea que uno no entiende. La política lo permea todo, o sea, ¿qué hay que esperar? Si vive torpedeando la ADP actualmente todo el sistema educativo y el que preside la ADP es un PLDista. O sea que no hay mucho que esperar, José Manuel. No, pero hay una generación de docentes nuevos que yo sé que en su momento se van a empoderar, no a apoderar, sino a empoderar de todo el proceso y que van a hacer cumplir el estatuto de la ADP, que es hermoso. Es un gremio que fue creado para defender la educación dominicana y lógicamente dentro de esto defender a los docentes. Pero si usted lee el estatuto de la ADP se da cuenta que uno de los fines últimos es lograr la eficiencia de los procesos de aprendizaje a través de la defensa de los maestros. Pero el fin último del sistema educativo son los maestros y la ADP son los estudiantes y la ADP lo sabe. Pero ya los profesores no tienen nada que demandar en términos reales porque los mejores salarios del profesorado los tiene ahora mismo los que trabajan para el gobierno. Pues los profesores que trabajan en los colegios quieren irse a la educación pública, por alguna razón será. Bueno, es una de las barreras del sector privado. Actualmente la mayoría de profesores concursaron de lo que eran del sector privado y están con nosotros en el sector público. La ley establece que el 80% de los docentes del sector privado deberían tener licenciatura. A ellos se les hace casi imposible cumplir con esa cuota. Y ciertamente el docente, el maestro, está siendo muy bien remunerado. En comparación con otros profesionales que trabajan por salarios, el docente creo que es uno de los mejores remunerados de República Dominicana y cuidado, sí, con América Latina la competencia es muy fuerte con la mayoría del país. Por eso tantos profesionales de otra área están haciendo su habilitación docente o quieren entrar como monitores a nuestros politécnicos, porque la remuneración es muy buena en educación. Pero la lucha de la ADP no es solamente por salario, hay que ser claro. Hay otros intereses, a veces de la mejora de los procesos, a veces particular, hay que ser honesto. Sí, pero eso hay que buscar la manera de acabarlo, porque no podemos invertir el 4% del presupuesto de la nación en educación para que un grupo altere ese sistema tan importante. El que saca a su hijo de un colegio y lo lleva a la escuela pública es contando con garantía de que va a tener sus clases normales y de que no tendrá ningún tipo de inconveniente adicional. Algo importante, don Jaime, es el tema de la institucionalidad. El ministro Navarro es un defensor de la institucionalidad. Por eso le decía que hemos tenido problemas, por ejemplo, en el tema de la licitación y algunos procesos se han retrasado por ese motivo.
la institucionalidad es lo que debe prevalecer. El tema de los concursos, el tema de los contratos, son temas institucionales, están establecidos en el estatuto del docente. ¿Cuándo se debe contratar a un profesor interino? Para los que tienen dudas, que vayan al estatuto del docente. ¿Cómo se debe dar el proceso de concurso para directores, para docentes, para directores de distrito? Que por primera vez se cumple lo que está establecido en el estatuto del docente. O sea, Navarro no inventó nada nuevo como ministro. Simplemente aplicó lo que está establecido en el estatuto del docente y en la Ley General de Educación, que ya tiene 21 años de vigencia. De hecho, hay personas que están discutiendo si se debe modificar o no. Claro que hay que modificarla. Una ley con 21 años ya está obsoleta. Lo que claro debemos defender es nuestro derecho como profesionales de la educación o como empleados del sistema educativo, pero sobre todo defender los derechos de los estudiantes en esa ley de educación. Pero ya es obsoleta, tiene 21 años de vigencia y no se han puesto en práctica todos sus artículos a pesar de todo. Entonces, es una cuestión de institucionalidad. Antes de pelear o defender X tema, hay que ir a las normativas legales que están creadas. Tenemos un estatuto del docente, un reglamento de centro educativo público, un reglamento de centro educativo privado, una ley de educación y un currículo, que en base a eso es que debemos, pues, gestionar este sistema tan complejo pero tan importante para la nación. Vamos a colocar unos mensajes para estar en la parte final del cafecito de hoy. Estamos conversando con el director regional de educación, José Manuel. ¿Cuál es el currículo familiar? ¿Qué es eso? Esa es una propuesta muy innovadora. En los días recientes el ministro estuvo en Santiago poniendo en circulación el currículo familiar. Es un currículo que se va a difundir a todas las familias de la República Dominicana con el objetivo de que los padres también se integren de manera activa, no solamente a darle apoyo a los estudiantes, apoyo emocional, sino apoyo curricular. O sea, que el currículo familiar hace que la familia conozca qué es lo que los niños aprenden en el centro educativo, cuáles son las competencias que deben adquirir en cada grado, en cada asignatura. Claro, esto supone todo un proceso de formación a través de las escuelas de padres que coordinan la Dirección Nacional de Participación Comunitaria y en cada distrito un técnico de ese departamento. Los padres se forman, se les empodera de en qué consiste el currículo familiar, de forma tal que el padre se convierta en un soporte para el centro educativo, también a nivel académico, que conozca realmente, repito, cuáles son las competencias que debe adquirir el niño y saber dónde debe estar su hijo en cada momento, en qué nivel de avance debería estar. En los próximos días ya estaremos llevándolo a los centros educativos y realizando todo el proceso de capacitación de los padres. Es un currículo que viene con figuras, o sea, no es tan técnico como el currículo que implementan los docentes día a día en las aulas. Bien, a mí me interesa el detalle de la jornada extendida, de la alimentación que el niño disfruta. Sí. ¿Cómo es? Es una alimentación muy controlada, diseñada por especialistas, por nutricionistas. En cada distrito, de hecho, hay un nutricionista que le da seguimiento al plan de almuerzo escolar y de desayuno escolar también. Claro, son unos alimentos que para que el niño lo ingiera tenemos que educarlo primero. Y mire qué tema tan fuerte. También tenemos que formar a los profesores. A veces quien más se queja del sabor o de que la comida está desabrida son los docentes, Sí. Cuando ellos deben ayudarnos a formar a los estudiantes, porque el tema de la educación alimentaria es un tema pendiente en República Dominicana. Sí, claro. Es uno de los países con más nivel de hipertensión arterial producto de la mala alimentación. Hay una estadística ahí que América Latina tiene un porcentaje de obesidad increíble. Claro, no todos los suplidores cumplen a cabalidad, pero el proceso de los suplidores se da a través de una licitación y el que no cumple simplemente se saca. ¿Qué es un desayuno? ¿Qué es un desayuno? ¿Qué se aporta en el desayuno? ¿Qué ingiere el niño en el desayuno? En el desayuno normalmente se le da leche, se le dan una galleta de avena. Eso llena con mucho. Semillas, o sea, no es un coconete cualquiera, No, con sino granola, una galleta con granola. bien elaborada. Sí. Y el almuerzo ya es un menú diario. Cada centro educativo tiene un menú
para la semana de los alimentos. Pero incluye arroz y habichuelas. Sí, a veces sí. A veces, no Se siempre. puede descargar el menú del portal del ministerio, para está saberlo. disponible, se puede conocer exactamente qué va a comer el niño cada día en la escuela. Oh. Don Jaime, algo muy importante, que ya sé que estamos terminando. Ah. Santiago este año recibe 9 centros educativos más que pasan a modalidad técnico-profesional. 9 liceos, 9. sí, 9 más, porque una de las metas de esta gestión es ampliar la cobertura de los técnicos profesionales, que cuando nuestros estudiantes egresen del nivel secundario no tengan solamente teoría, sino que tengan un curso técnico que les permite insertarse de manera Que no tengan que ir productiva en el necesariamente a la sector. universidad Así si no hay es. posibilidades. ¿Y cuántos hay actualmente? Bueno, no tengo el dato exacto porque tengo que buscar cuántos se suman, pero hay 9 más. Y hay, por ejemplo, tenemos la modalidad en arte, que es una modalidad muy innovadora ahí en Pastor Abajo, y estamos ya pensando también en un bachillerato en deporte para esos estudiantes que no quieren necesariamente hacer una carrera, sino que su sueño es ser deportista. Claro. Cuando egresen. Entonces, hay algunos estudiantes que inclusive no quieren estar en jornada escolar extendida porque ellos sienten que la tarde es para ellos practicar deporte. Entonces, esos estudiantes lo vamos a incluir en un bachillerato en deporte. Muy bien, muchas gracias al licenciado José Manuel Fernández, que es el director regional de educación. Todo lo que hay en la educación pública es positivo, hay que enterarse, hay que saberlo. Y los profesores tienen que involucrarse con este proceso y dejar de ser obstáculos, deben ser parte del desarrollo en el que estamos en la educación pública, que al mismo tiempo le exige a la privada también adecuarse a los tiempos. Aquí terminamos con el cafecito de hoy, gracias y buen día.